Vamos ahora a avanzar sobre la definición de los tipos de proyectos, ¿no? Existen una gran cantidad de clasificaciones asociadas a los proyectos. De algún modo, tal vez una de las que me parece más sencillas y claras y que de alguna manera eh, permiten una buena interpretación de cuál es el enfoque que se le da, la mirada que tienen que ver con los proyectos, es la que se basa en tres tipos generales de proyectos, ¿no? Aquellos que son de inversión pública, aquellos que tienen que ver con la inversión privada y aquellos que de alguna manera podríamos llamar de inversión social o de foco social, ¿no? Tal vez si nos quedamos solo con esta triada de proyectos partimos de una buena base a nivel de lo que implica pensar en una clasificación de tipos de proyectos, en la que está asociada a la inversión pública de alguna manera es el Estado básicamente el mayor participante, el que tiene las posibilidades de invertir básicamente en los mismos y digamos utiliza sus propios recursos para poder llevar adelante ese tipo de proyectos. Tienen de alguna manera como objetivo la idea de mejorar el bienestar general, ¿no? Tienen como un objetivo de máxima que trata de impactar sobre un conjunto amplio de personas o un determinado conjunto de personas, pero que tienen que ver tal vez con un lugar específico o con alguna cuestión en específico que se quiere mejorar socialmente o a nivel de vida de las personas, ¿no? Entonces, este impacto busca, como decíamos, o la mirada que tiene que ver con los proyectos de inversión pública impactan de manera sustancial sobre, decíamos, el bienestar general, ¿no? No es una mirada en específico contra el rédito económico tal vez, sino que lo que se busca es justamente mejorarle la vida a los destinatarios de esa inversión. Los de inversión privada, a diferencia del caso anterior, los proyectos tienen normalmente una búsqueda de obtención de rentabilidad económica, de un retorno económico, de una ganancia, ¿no? Y de alguna forma tiene como equipo que de algún modo eh, eh, coloca o invierte en la solución la mirada que tiene que ver con el hecho de que ese capital invertido en la aplicación o en la solución tenga de algún modo luego un retorno que no solo permita cubrir esa inversión inicial, sino también la obtención de ciertos beneficios posteriores, ¿no? Y dentro de estos podemos, digamos, también trabajar con dos grandes grupos, aquellos que de alguna manera tienen una mirada asociada a la modificación de algo que ya existe, ¿no? O sea, de algún modo se está buscando una mejora, ¿eh? Ahí hablamos típicamente de cambios o mejoras para un determinado lugar de trabajo, un determinado área, una determinada máquina, un determinado sistema, ¿no? O sea, pensamos en algo específico y directo que modifica algo ya preexistente. Mientras que, digamos, no solo está la mirada de modificar, sino que en otro grupo está la mirada de generar un algo nuevo, ¿no? Un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva línea, un nuevo algo que de alguna manera va a permitir obtener también, digamos, con el foco final, la mirada no solo del objetivo a nivel de solución implementada y funcionando correctamente, sino también el hecho de poder obtener a partir de eso un retorno a nivel económico, una ganancia en el tiempo. Y dentro del tercer grupo, gran grupo, tenemos los que llamamos de inversión social o cuestiones que tienen que ver más con una mirada que de algún modo, digamos, busca mejorar el bienestar social sin preocuparse, sin mirar en absoluto
la cuestión que tiene que ver con el hecho de la ganancia, el retorno a la inversión, etcétera, ¿no? Muchas veces se piensa en esto como un espacio donde lo que se busca es un determinado objetivo que busca generar ciertos beneficios a corto, mediano o largo plazo, pero que de algún modo no tienen en cuenta el retorno a nivel de valor económico, sino que buscan otra cuestión, ¿no? Esta mirada de lo social, de mejorar la vida de determinadas personas o de darle ciertas condiciones en específico que de alguna manera puedan ayudar a alguien y consecuentemente que esto se traduzca en un beneficio. Para, digamos, mencionar algunos rubros o segmentos asociados a proyectos con los cuales típicamente nos podemos encontrar, podemos pensar tal vez en proyectos asociados a la construcción, proyectos asociados a la informática, que es de alguna manera lo que estamos trabajando, cuestiones que tienen que ver con proyectos empresariales, ¿no? Proyectos a nivel de desarrollo de servicios, otra mirada muy general, cuestiones que tienen que ver con proyectos técnicos, con proyectos científicos, con proyectos educacionales, con proyectos a nivel de manufactura, con proyectos médicos, ¿no? Entonces tenemos una variedad realmente muy significativa respecto de los diferentes rubros o segmentos sobre los cuales trabajar o sobre los cuales podríamos encuadrar una determinada actividad pensando en el proyecto, pensando en la búsqueda de una solución. Y dentro de la cuestión que tiene que ver con el proyecto, habitualmente decimos que hay algunos elementos participantes o constitutivos del mismo que son realmente importantes, ¿no? Entonces, para hacer un mero punteo de algunos de ellos podemos mencionar al nombre o título del proyecto, ¿no? Habitualmente conocemos a un proyecto por un determinado nombre, entonces es algo que de alguna manera siempre está presente, que trata de brindar un mensaje hacia quien recibe ese título asociado a de alguna manera cuál es el objeto del mismo, qué es lo que se está buscando con el mismo, ¿no? Un resumen ejecutivo que trata de explicar típicamente de qué se trata el proyecto, qué es lo que busca, cuáles son los recursos que habitualmente podría utilizar, cuáles son de alguna manera los tiempos estipulados, ¿no? Entonces, de alguna manera ese resumen ejecutivo en algunas líneas trata de explicar muy sucintamente el objeto, el objetivo que tiene ese proyecto y de alguna manera las condiciones tal vez de entorno básicas sobre las cuales se centra. Origen y antecedentes, quizás esto colabora con brindar una mirada asociada a un contexto histórico o tal vez socioeconómico o político, dependiendo muy claramente de cuáles son las cuestiones que de alguna manera se trabajan, incluso aspectos culturales que tengan que ver con el entorno en el cual la solución ha de trabajarse y tal vez cuestiones que colaboran o digamos generan cierto tipo de inconveniente, malestar, trastorno pensando en algunas de estas cuestiones, ¿no? Entonces, hablar de origen, antecedentes, contexto nos permite también tener una idea clara de situar al proyecto en un determinado momento, lugar, ¿no? Carácter o naturaleza del proyecto, centrarlo tal vez en parte de esas clasificaciones que estuvimos, que esa clasificación que estuvimos mencionando, basándola en alguno de esos tres tipos de proyectos que hablábamos recién, o pensándola generales, ¿no? O pensándola tal vez sobre un algo más específico asociado al rubro o segmento en particular que tiene en mente ese proyecto sobre el cual de alguna manera se va a trabajar o a impactar.
Fundamentación o justificación, esta es una parte más que importante en lo relacionado con cualquier proyecto, ¿no? Hay una búsqueda de marcar una pertinencia, una estrategia relacionada con el hecho de yo quiero hacer esto por este motivo, este y este otro, ¿no? O sea, explicar el porqué pensando en la importancia que de alguna manera tiene el hecho de alcanzar ese objetivo, de lograr esto que de alguna manera se está planteando y obviamente pensar cuando hablamos de una justificación, el hecho de que los que son destinatarios de la obra y que tal vez son decisores respecto del hecho de decir sí avancemos con la solución o no avancemos con la solución, que claramente se inclinen buscando el sí, ¿no? O sea, acá hay una búsqueda de una justificación para poder explicar con mayor nivel de fundamento y con también, digamos, un basamento razonable y lógico para que luego del otro lado exista un compromiso, exista un sí para poder avanzar con el proyecto. Y a nivel de enunciación de objetivos y metas, una clara, digamos, explicación de cuál ha de ser el objetivo, identificando también la existencia de algunas metas, pasos intermedios para poder alcanzar ese objetivo final, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto también es clave porque nos ayuda mucho a pensar en la forma de trabajar y de alguna manera en entender que ese elemento objetivo no se pierda de vista, especialmente pensando en los participantes del equipo de proyecto que siempre lo tienen que tener presente, ¿no? Lo tienen que tener en mente. La metodología, ¿no? Pensar en cuáles son los cursos de acción, estrategias, cuál es la manera en la cual las soluciones han de abordarse, ¿no? Cuáles son de algún modo también los instrumentos, las herramientas, los métodos y los procesos que vamos a utilizar, de qué manera cuadra la cuestión organizacional dentro de este análisis metodológico respecto del paso a paso que vamos a ir trabajando asociado a la búsqueda de la solución, ¿no? Un cronograma, un calendario de actividades, una red de actividades marcada con la ruta asociada al paso a paso que debemos ir cumpliendo para alcanzar al objetivo, un camino crítico indicado también pensando en el hecho de que si alguna de las tareas se retrasa claramente tiene luego impacto de modo directo en el total del plazo indicado para la entrega del proyecto. Entonces, este tipo de cuestiones a nivel de marcar un cronograma, marcar una agenda, marcar un calendario ayuda muchísimo a la cuestión de la organización y al trabajo relacionado con el equipo de proyectos y en el avance el hecho de poder contrastar lo que habíamos pensado respecto de lo que realmente se ha ido ejecutando. Los recursos de personal, la cuestión que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Esas herramientas, esos elementos que de alguna manera disponemos para poder cumplir cada una de las tareas y trabajar hacia adelante, la manera en la cual organizamos esos recursos, en qué momento entran y salen los diferentes participantes en ese trayecto, en ese plan que hemos trazado. Las previsiones a nivel de evaluación, de seguimiento, de control, para que nada quede librado al azar y todo de alguna manera se pueda ir controlando, evaluando, repasando y de alguna manera corrigiendo en función de los desvíos que pudieran existir. Un análisis de costo, de presupuesto, de financiamiento correctamente hecho, ¿no? Esta cuestión que es tan importante a nivel de pensar en la viabilidad o no del proyecto y en ese análisis que se hace de manera previa o anticipada pensando en cuáles son los recursos que han de necesitarse, cuáles son de algún modo los valores que han de requerirse y de qué manera los mismos se van a ir obteniendo a través del tiempo pensando en esta cuestión
de la financiación, ¿no? Y luego pensar en un equipo de proyectos que de alguna manera tenga a su cargo el mismo, que exista una funcionalidad, un rol para cada uno de los participantes y que de alguna manera esto implique un nivel de responsabilidad asociado a lo que cada uno debe hacer y consecuentemente a que lo pueda cumplir de la mejor forma, ¿no? Entonces con esto tenemos una buena mirada de cuáles son los elementos de un proyecto indispensables